Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Continuamos con este Hackotel 2017, lo hacemos después de esta breve pausa para el café. Ya tenemos a nuestros siguientes ponentes preparados para esta mesa redonda que, como les decía antes, va a tocar uno de los temas que todavía no se ha llegado a hablar ni ayer ni hoy en estas jornadas de Hackotel dedicadas a la ciberseguridad en hoteles. Van a hablar precisamente de la comercialización y de las ventas, la parte comercial tan importante en el aspecto de la ciberseguridad. Esta mesa va a estar moderada por Pablo Delgado. Él es director general de Mirai. Pablo desarrolló el primer motor de reservas online en 1996 y cuenta con 20 años de experiencia en el sector, especializándose como director de Mirai en potenciar la venta directa del hotel. Así que, Pablo, por favor, preséntanos al resto de los participantes y les pido un fuerte aplauso para ellos, por favor. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros. Y yo he llegado hoy, esta mañana, solo he podido ir a dos charlas. Ayer tuve un evento en Gran Canaria. Y creo que, con todos mis compañeros que ahora os presentaré, nuestro objetivo es mucho más cercano y mucho más operativo que teórico. Es decir, yo en dos charlas he visto muchos tecnicismos, mucho cloud, mucha seguridad, que está muy bien, pero esta mesa creo que es muy interesante y es muy acercada a la realidad de los hoteles, que es el mundo donde nosotros trabajamos. Yo, antes de presentar, me gustaría saber qué número de hoteles hay aquí. ¿Quiénes sois hoteleros? ¿Podéis levantar la mano un poco? Porque veo un porcentaje interesante. Tenía una duda porque sé que era un foro un poco abierto. Entonces, yo creo que nuestra presentación va a ir muy orientada a vosotros, a vuestro día a día, y que esperamos que sea muy práctica, ¿vale? Los he puesto un poco ordenados en orden de lo que yo creo que es el orden lógico. Si yo fuese un cliente que está haciendo una reserva en Internet, lo haría, por ejemplo, en una agencia, una OTA como Logitravel. Entonces, aquí en Logitravel tenemos a David Martín, que nos va a presentar un poco la empresa, qué hacen y por qué está aquí para hablarnos de seguridad, ¿vale? Ya entraremos más en detalles más adelante, pero bueno, dale, David. Nada, soy David Martín, como decía, del CDO, jefe de datos, para no hacer... Es el Chema Alonso, Telefónica, de Logitravel, ¿no? Del grupo Logitravel. El grupo Logitravel no es solo Logitravel, que es la marca conocida, es un grupo de empresas muy específicas, con cada una con su target, digamos, muy especializado en un sector. Y yo llevo el equipo de I+D, Big Data, Machine Learning, todo eso. A ver cómo lo digo todo esto sin hacer anglicismo, va a ser complicado. Llevo todo esto para dar soluciones técnicas a cada una de esas empresas, para proporcionarles soluciones de problemáticas muy concretas, muy concisas. Y bueno, todo eso nos permite estar aquí porque, por el volumen, por el tamaño, como decías, ¿no?, el por qué estamos aquí, pues es una empresa grande. Nosotros, para que os hagáis una idea, en hoteles tenemos ahora más de 2.000 peticiones por segundo de disponibilidad, por segundo. Generamos una barbaridad de datos. En los proyectos de hoteles son unos 5 teras al día de información y, evidentemente, bueno, facturamos entre 3 y 5 millones al día. Entonces, como comprenderéis, hemos visto todos los colores, todos los sabores de problemas, de seguridad, etcétera. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, como hemos tenido que profesionalizar esto, hacer experiencia con esto, contactando gente muy específica, no nos ha quedado más remedio que subir mucho el nivel técnico, y eso nos ha permitido ahora montar una empresa. Hemos montado una empresa dentro del grupo para dar servicios a todas las empresas amigas que no tienen esa capacidad, no tienen ese nivel técnico y lo necesitan. Tenemos amigos, cadenas hoteleras, etcétera, que nos piden: tenemos el mismo problema que tú, ¿nos echas una mano? Y son amigos, por lo tanto lo hacemos. Tenemos clientes en común, trabajamos con cadenas, sobre todo en Mallorca, que utilizan los servicios tecnológicos de Logitravel o la empresa dedicada, que no sé cómo se llama la empresa. La de Bluekiri, es la nueva, es la de Bluekiri. Vale. Fenomenal. Segundo, tenemos la OTA, que es en el cliente hace la reserva. Todas las reservas que se hacen en medios online normalmente se descargan a través de una pieza de software que se llama Channel Manager. Esta es la arquitectura habitual, no obligatoria, pero la habitual. Y de este Channel Manager se descarga el PMS, que es el software de gestión hotelera. Representando a Channel Manager tenemos a Juan Monea, que trabaja en un Channel Manager de origen francés, que se llama Avail Pro, líder indiscutible en el mercado francés, y que lleva en España unos 10 años, si no me equivoco, sí. Ahora nos dirás. Y
el channel es una de las piezas más importantes en la distribución hotelera y más importantes en la gestión del dato privado y el dato de tarjeta de crédito. Entonces, Juan, cuéntanos un poco qué hace un channel y qué hacéis vosotros. Bueno, desde Avail Pro no solamente tenemos solución de channel, pero principalmente el channel, digamos que es la pieza más importante en la distribución, porque es no solamente la que recibe los datos de todos los canales, sino que también los traslada al final, que sería, en este caso, al PMS, ¿vale? Y es ahí donde corre todo un proceso de certificaciones de datos, en donde tenemos que estar, obviamente, PC compliant para tarjetas de crédito, pero amén de eso, trabajamos en la idiosincrasia de todos los días de los hoteles, y yo no soy un técnico en seguridad, ni mucho menos, pero mi día a día es visitar hoteles, es decir, todos los días de mi vida visito hoteles, conozco la cocina interna de muchos hoteles y conozco la problemática de los hoteles y cómo entra en conflicto todos estos procesos que nosotros tenemos que poner en la realidad del hotel, en la operativa, en la recepción, en el departamento de ventas, en eso. Entonces, quizás mi aporte a esta mesa va a ser un poco esa experiencia y trasladarles qué hacemos desde Avail Pro para que esos datos sean seguros, ¿vale? Muy bien, gracias. Dice Juan, y con toda la razón del mundo, descargo la reserva de la OTA del canal directo y la meto en el PMS. Y esto me da pie a introducir a PMS, que está puesto última silla, quería que estuviesen cambiados, pero no pasa nada, que es Bjorn, que representa a Noray, que es el PMS probablemente más importante en Canarias. Y el PMS es el software de gestión hotelera. Para los que no seáis hoteleros, es el corazón del negocio. Un buen PMS es esencial en un hotel, pero a la vez es el punto que tiene toda la información de sus clientes. Toda, sus gustos personales, sus tarjetas de crédito, sus estancias, todo. Por tanto, tiene una responsabilidad muy alta. Bjorn, si nos cuentas un poco tú. Buenos días, un placer estar aquí en casa prácticamente. Y como bien has dicho, Noray es una empresa que lleva muchos años trabajando en el ámbito de la gestión interna de los hoteles. Ahí está el PMS, que como ustedes saben es el software de gestión que se ocupa de procesar las reservas, de gestionar la recepción, la facturación y otros muchos procesos internos del hotel. Hay que decir que no solamente hacemos lo que típicamente se llama PMS, sino también la gestión financiera, compras, puntos de venta y toda lo que es la conexión con el mundo exterior. Por ejemplo, con los channel managers o con los sistemas de venta online en la web del hotel y otras muchas conexiones que existen. Yo no soy técnico en seguridad informática, ni mucho menos, pero sí puedo aportar mi visión como proveedor de más de 300 hoteles que usan nuestro sistema y que vivimos el día a día de forma muy cercana. Aquí es un placer además ver que hay muchísimos clientes y amigos y bueno, espero aportar un poquito, si la tos me deja continuar la sesión porque estoy un poco fatigado, así que si me momento sé de lo que me marcho es por eso, no porque... Y no sé, creo que con eso ya está la presentación hecha, ¿no? Fenomenal. Nos falta el último eslabón, que es el que poco a poco iremos viendo que probablemente desde nuestro punto de vista es el más débil de la cadena de seguridad, que es el hotelero. Y para representar al hotel, que en España os recuerdo que es un sector muy atomizado, con un porcentaje de 70% de hoteles independientes respecto a un 30% de cadenas. En número de camas no es tan alto, pero el número de hoteles independientes en España es elevadísimo, en contraposición, por ejemplo, con Estados Unidos, que es al revés. Y el hotel independiente es el que tiene el gran reto de adoptar las medidas de seguridad. Y entonces, tenemos la suerte de contar con Sergio, que nos va a contar desde la posición de hotelero e independiente un poco tu visión. Si te presentas, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a la organización, sobre todo por este evento y por el conocimiento que se ha compartido aquí. Y bueno, mi papel en todo este juego es, llevo ya unos cuantos años en una cadena pues, de independientes, de 5 hoteles, en Regency Resorts, y tratando de asumir el reto, como decías tú, de, por una parte, identificar la tecnología que hay fuera, es decir, la situación de hace años con la que hay ahora es completamente distinta. Antes había menos cosas y si estabas en el departamento de tecnología lo que tenías que hacer era desarrollar, implementar las poquitas cosas que había y tal, pero bueno, ahora
la postura es otra. La postura es, hay especialistas en toda la cadena de, pues en este caso de la reserva, que se dedican a hacer las cosas, las hacen mucho mejor que desde el punto de vista de desarrollo interno. Y lo que hacemos día a día, o lo que hago día a día, y lo que la empresa trata de hacer día a día, es tratar de, en tema de ciberseguridad, es vivir en la ciberrealidad, que es la que vivimos, y tratar de ir identificando brechas que el resto de proveedores van dejando, obviamente, porque cada uno llega hasta su límite, entonces van quedando brechas, y ir tapando todas esas brechas y tratar tratar de trabajar en un entorno lo más seguro posible. Estoy muy de acuerdo con que el eslabón más débil efectivamente es el que me toca a mí o el que le toca al hotel, ¿no? Que es tratar con ese dispositivo tecnológico que a la vez es el más potente que tenemos, el más sofisticado, pero el más complicado de manejar, que es el humano. Entonces, ahí es donde antes se trataba de una manera y ahora, bueno, ahora lo que hacemos básicamente es monitorizar, prevenir, y eso es lo que trataré de aportar, aportar en los día a día, ¿no? Casos que nos han dado, etcétera. Efectivamente, esta es una de las conclusiones que vamos a ir viendo durante todo el evento, toda la charla, y es que el personal hotelero es probablemente el que más difícil arreglo tiene en un medio y largo plazo para un hotel en la implementación de una medida de seguridad. Veremos puntos en los que nos llevan a estas conclusiones de una manera muy natural. Antes de esto, yo quería haceros una pregunta. ¿Por qué estamos haciendo un evento como este a nivel nacional de seguridad? Es decir, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en Logitravel, ¿cuántos años tiene Logitravel? ¿15? ¿20? Fácilmente. ¿Por qué estamos hoy sentados aquí y no estábamos hace 5 años o hace 10 años? ¿Qué ha cambiado en seguridad? ¿Por qué hay tanta preocupación ahora en seguridad? El volumen. Evidentemente nosotros vemos un volumen mucho mayor que el resto de mis compañeros porque tenemos más visibilidad a la calle, pero el volumen de ataques y de intentos de ataque, mejor dicho, es una barbaridad. Hay unas mafias y unas estructuras detrás que luego, si quieres, entramos un poco en profundidad, son inmensas y son como empresas, estructuras que le dedican tiempo y dinero a eso. En tu posición ves ataques diarios a Logitravel. No solo vemos nosotros, sino que sabemos que hay ataques a muchos de vosotros. Otra cosa es que los veáis. Entonces, cuando ves ataques a Logitravel o a Amazon o a Telefónica, a los hoteles que están en la sala, ¿les puedes decir, sin temor a equivocarte, que les están atacando todos los días? Sin duda. Sin Pero es que duda. Lo firmo, sin duda. ¿Esto es un hecho. ¿Lo sabíais todos? ¿Os lo podéis imaginar? ¿Os sentís atacados? Porque tengo alguna duda de que tengamos una percepción de que estamos siendo atacados. Ese es el problema, que cuando no tienes el equipo técnico o dedicas los esfuerzos pertinentes para buscar eso, porque tienes otras preocupaciones, que también lo entiendo, cada uno tiene su negocio, no ves según qué información, no ves según qué detalle. Nosotros, que podemos permitirnos el lujo de dedicar gente a eso, a analizar y a observar, vemos que realmente hay muchos, muchísimos. También hay que decir, insisto, nosotros vemos más porque somos una cara pública, recibimos muchos ataques de muchos sitios. Pero lo que sí también es verdad es que, así como, a ver, los atacantes son muy listos, son empresas, insisto, son empresas y además rentables, muy rentables. ¿Y qué hacen? Pues buscan un objetivo y hacen pruebas. Cuando ese objetivo se convierte en difícil, nosotros, por ejemplo, nos hemos convertido en difícil porque hemos hecho proyectos para luchar contra todos los ataques posibles, pues buscan a otro. Y van cambiando y van probando en distintos. Es más, vemos oleadas de, a lo mejor durante un mes, no nos viene según qué oleadas de ataque, pero dentro de 15 o 20 o 30 días vuelven a probar. Oye, a ver si han quitado, a ver si han cambiado algo, o lo intentan de otra forma. Y lo mismo que nos pasa a nosotros, pasa en el resto, en todos. Y tienes un sentimiento de que cada año va más. Sin duda. Sin duda. Sí. Hay una cosa que a mí me llamó la atención. Ayer, a lo largo del día, hubo diferentes datos. Y es que había alguno que decía que sí, que el tema del fraude o los intentos de fraude y tal, cada vez crecían más y tal. Y había otros que decían, no, esto no es cierto, no es verdad. Es que no se notifican. Yo hace unos años, en un evento de seguridad informática, como técnico, estaba con el jefe de delitos telemáticos a nivel nacional y en petit comité, y por eso no daré ni nombres ni empresas, me comentó eso y dice, no, sí que hay grandes pufos de mucho dinero, pero las grandes compañías, tienen un dinero ahí y no quieren que salga a la luz y no lo hacen. Lo sabemos, es decir,
hay autoridades que son conscientes de eso, pero bueno, porque es más importante el nombre, mantener el nombre de no hemos sido atacados, pero la realidad es que sí. Eso en Estados Unidos, por ejemplo, es distinto porque están obligados a notificarlo. Por eso esa diferencia. Yo he estado en Brasil 2 veces y las 2 veces que he ido me han duplicado la tarjeta. Y me di cuenta cuando llegué a España y me empezaron a hacer cargos, que anulé obviamente, y fui a la comisaría las 2 veces a poner una denuncia. Y la persona que me estaba atendiendo en la comisaría me dijo, otro más para un duplicado de tarjeta. Dice, tenemos decenas de casos todos los días y va a más. Es decir, el fraude de tarjetas es inmenso y lo estamos normalizando como, pues eso, te duplican la tarjeta y no pasa nada. Esto es un grandísimo problema, sobre todo si hablamos de cientos de tarjetas. A mí en mi caso me fue una vez, pero vamos, está a la orden del día, ¿correcto? Juan. Te puedo dar... Anoche simplemente contamos con una herramienta para monitorizar, sobre todo. Una de las labores fundamentales es monitorizar. Todo lo que tienes expuesto o lo monitorizas o... Entonces, a escala pequeña, no somos tan grandes, evidentemente, como vosotros, no tenemos los mismos recursos para vigilar eso, pero tenemos concretamente una herramienta que anoche dije, bueno, voy a tener los datos de qué está sucediendo. Uno de los servidores que tenemos en la nube, pues... Ayer, o sea, esto no es que cuente algo, el dato de ayer, había tenido 1.500 intentos de inicio de sesión. Si no tienes las medidas puestas... ¿Y cuánto es el número normal, más o menos? Normal debería ser 0. Pero hay días que puedes tener 4.000, 5.000 perfectamente. Sí. Y ves que una oleada, y ves una tendencia al alza, cada vez va más, ¿no? Sí. Ataques todos los días, todos los días. Es decir, no solamente... Lo ve la gente de IT, el CTO de la empresa, lo que sea, lo vemos nosotros en los correos. Por más filtros que tengamos, por más actualizados que estemos, 4 veces al día actualizar antivirus, aunque parezca una locura, y cosas así, es todos los días. Todos los días tienes suplantación de identidad, todos los días tienes intentos de ataque. Dependiendo cómo tengas estructurada tu empresa, tienen mayor o menor impacto, y lo que sí coincido y que es muy mentiroso, si se quiere, cuando ven estadísticas de lo que representa y de lo que representa mismo en el mercado canario los ataques, es porque no se denuncian. Es porque no se denuncian. Es quizás la nueva regulación que entra en vigor en pocos meses la que dé un poco más de luz y que vosotros, hoteleros independientes, veáis que estáis atacados todo el tiempo, porque se van a empezar a conocer muchísimos más casos de lo que se conocen. A partir del año que viene será obligatorio declarar todos los ataques que recibamos. 72 horas para detectar una brecha y comunicarla. Sí. Nada menos. Para mí es un reto operativo que creo que no va a cumplir nadie, por lo menos en los próximos años. Pero bueno, la ley siempre va por delante, en ese caso a veces por detrás, pero por delante en la teórica. Luego en la práctica pasan años hasta que se implementa, ¿correcto? Bjorn, a nivel de PMS. Bueno, tú preguntabas por qué estamos aquí, por qué ahora tenemos que hablar de ciberseguridad. Yo voy a verlo o quiero contar una cosa desde un punto de vista totalmente diferente. Creo que una razón para estar hablando de esto y la razón por la que hay tanta gente aquí es porque hoy dependemos mucho más de la tecnología que antes. Hoy un hotel sencillamente no puede funcionar en el día, no puede sobrevivir ni siquiera unos pocos días si no está conectado y si no tiene sus sistemas corriendo, funcionando. Eso es una gran diferencia con respecto a años anteriores. En otras palabras, el buen funcionamiento y la disponibilidad de los sistemas informáticos es una cosa crítica para el funcionamiento del negocio. Ese es un aspecto. Y otra razón por la que tenemos que preocuparnos por esto es porque las consecuencias de un siniestro ni siquiera tiene por qué ser un ataque, no tiene por qué ser una cuestión de ciberdelincuencia, puede ser un siniestro tal como un incendio o la pérdida de energía eléctrica o una avería de los servidores. Las consecuencias son muchísimo mayores por la razón que dije antes. Ese es un motivo esencial por el que debemos preocuparnos. Y debo decir que desde la experiencia de Noray como proveedores de sistemas y conociendo a nuestros clientes, que suelen ser hoteles independientes o pequeñas cadenas, vemos que no todos no están mentalizados y no están invirtiendo o gastando en seguridad. Si con este congreso podemos mentalizar a los propietarios, a los directores, a los que toman las decisiones de que esto es necesario, de que es imprescindible, pues entonces ya habremos cumplido el objetivo, para mí al menos. Sin duda.
en cada una de vuestras posiciones de la cadena entera de distribución que tenemos en esta mesa, ¿cuáles son vuestros riesgos que percibís y la responsabilidad que tenéis para con vuestro cliente? Porque en el caso de Logitravel, en el caso de Avail Pro, el cliente es diferente. Para Logitravel el cliente es el consumidor, ¿correcto? Para Avail Pro es el hotel, para Noray es el hotel y para el hotel es el consumidor otra vez, ¿no? ¿Y qué medidas cercanas, entendibles, un ejemplo, podemos mostrar para ver lo que se está haciendo? Pues, por ejemplo, en los últimos años lo que se ha estado trabajando y sobre todo pensando en la implementación de la nueva ley, que ya está vigente, eso de que decías antes, no, o sea, la ley ya existe. Vigente, o sea, lo que pasa es que se va a declararlo. empezar a aplicar el tema dentro de unos meses, pero la ley ya está. Bueno, pues para hacer todo eso, lo que se ha trabajado, por ejemplo, es en facilitar, sobre todo al pequeño o mediano hotelero que no tiene la capacidad que tienen las grandes cadenas o según qué empresas, facilitar eso. Es decir, hemos estado trabajando en, vale, nosotros que tenemos, entre otras cosas, una pasarela de pagos con todos los datos y antes se transmitía esa información de, por ejemplo, las visas, los datos personales, que son muy importantes, se transmitían al hotelero. Entonces, llegado a un punto de esa cadena de custodia, ¿no? Nosotros lo tenemos bien, pasamos todas las certificaciones, PCI, etcétera, pero llegado a un punto que pasamos información a la cadena hotelera, claro, a partir de aquí, el responsable eres tú. Como hay muchas empresas que no van a poder tener la tecnología para hacer eso, les va a costar mucho, hemos creado un pack, un producto que dice, mira, nosotros te lo hacemos todo, no te pasamos datos, nosotros nos encargamos de conectar con el PMS pertinente, con los componentes pertinentes y ya gestionamos nosotros todo, nos hacemos responsables. De esa forma le quitamos cargo y sobre todo un riesgo a la empresa final y nos asumimos nosotros que ya hemos hecho el esfuerzo y ya tenemos toda la infraestructura. La propuesta de valor para el hotel es que todas las reservas que vienen por vuestra plataforma, ellos no tienen que hacer nada. Eso es, la responsabilidad es nuestra, que ya lo tenemos todo. El clásico efectos de riesgos como la tour operación o como donde todo el cargo y todo el cobro lo hace el canal y el hotel no hace nada. Es una opción, evidentemente es una opción, pero es una opción que probablemente muchos pequeños, medianos... ¿Y esto tiene un coste adicional para el hotel? En temas comerciales no puedo aportar información. No es por yo soy curiosidad, técnico. me surgía la curiosidad. Vale, desconozco. fenomenal. Juan, a nivel de... Bueno, nosotros como channel tenemos la parte quizás más complicada porque estamos como aquí, estamos en el medio de todo. Recibimos de gente que está certificada y de gente que no está certificada y transmitimos a gente que está certificada y que no está. Entonces, primero delimitar un poco la responsabilidad, ¿no? Legalmente, pues obviamente tenemos una certificación. Por ejemplo, en este caso estamos justo todos conectados, ¿no? Tanto conecto con Logitravel como conecto con Noray. Entonces, yo soy responsable de esa conectividad que tengo con Logitravel. Tengo una responsabilidad en todo el proceso de datos que pasa a través de mi plataforma y, por otro lado, tengo una responsabilidad en la interfase que tengo, en este caso con el PMS. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Vale. ¿Qué se hace? Pues se hacen muchísimas cosas. Se hacen muchísimas cosas que vosotros, hoteleros, intentáis romper todo el tiempo, porque esa es la realidad. ¿Vale? Sí, esa es la realidad. La realidad es que yo no os muestro tarjetas de crédito y vosotros me llamáis al departamento de soporte diciendo necesito la tarjeta de crédito. ¿Tú no tienes ahí para pasármela? Pues no, que sepáis que nuestra gente no tiene acceso a las tarjetas de crédito, para empezar. Pero esas llamadas son todos los días, ¿eh? Son todos los días. No sé si te van a contratar después de echarle la culpa. Es que es una realidad. Te lo digo por suavizar es una realidad, un poco. Es una realidad porque así como pasa eso, y después hablaremos de casos que cuando tú entras al hotel y ves lo que pasa, y no es por pegaros y daros caña, pero que es la realidad. Es decir, os podéis gastar un pastón en tener las mejores herramientas y en hacer todo, y como bien se dijo aquí, el eslabón más delgado es la persona que utiliza eso, y yo aprovecho para decir que me gustaría que aquí haya recepcionistas de noche, en vez de directores también, pero que haya recepcionistas de la noche, que son los que sufren muchas de las brechas por mirar un email o por hacer lo que sea. Entonces, sí se intentan hacer un montón de cosas. Obviamente encriptamos información, obviamente tenemos accesos de doble autentificación para que a través de un mensaje puedas acceder a nuestra información cuando los logueamos nosotros y todo, pero hay muchísimas cosas que, por más que solucionemos todo ese proceso en la transmisión de datos, el dato, una vez que está en el hotel, corre un riesgo muy alto. A mí el channel es una pieza esencial y junto con el PMS es vital. A mí me preguntan muchos clientes y amigos hoteleros, oye, Pablo, dime un channel bueno, bonito y muy barato.
Esto es una petición muy típica hotelera, ¿no? Quiero bajar 4 reservas y quiero que me cueste muy poco. Yo creo que el ámbito de definición de requisitos de bueno, bonito, barato, deberíamos ampliar una pata muy importante que es seguro. Y esto es algo que a futuro va a ser clave, o a presente ya es clave. Y rara vez alguien me dice, dime qué channel es seguro o tiene la máxima certificación de seguridad. Esto creo que nunca jamás me lo ha preguntado nadie. Todo el mundo me pregunta que sea barato. ¿Cuánto cuesta? ¿Vale? ¿Cuánto cuesta? Correcto. ¿Cuánto cuesta? A nivel hotel, PMS, hotel. Lo que yo puedo decir es que en el PMS recibe no solamente la información del channel, también recibe información de los tour operadores por múltiples caminos distintos, la mayoría no seguros, y también recibe información o recoge información en el propio hotel. El punto vulnerable aquí realmente es el personal. El punto más vulnerable es donde más hay que trabajar. Habría que trabajar en la sensibilización de todos los empleados del hotel sobre cuáles son las normas, cuáles son los procedimientos e incluso cuáles son las consecuencias para la empresa en caso de que pase algo. Te puedo preguntar si los hoteles te preguntan mucho, le dan mucho hincapié a la seguridad cuando trabajan con vosotros. Al contrario, no recibo ninguna sensibilidad, francamente, en ese aspecto, ninguna, o muy escasa. ¿Les preocupa el check-in, check-out, la factura, el punto de venta? Claro, el tema es que la seguridad tiene, al menos actualmente, tiene 2 grandes inconvenientes. Cuesta dinero y es muy incómoda. Incómoda. Los propios propietarios de hoteles o dueños no quieren que se le cambie la contraseña cada 3 meses, ¿no? Por ejemplo, y no quieren contraseñas complejas. Entonces, esto es un ejemplo tonto, pero un ejemplo de cómo la seguridad nos molesta en el día a día. Lo que sí observamos es que además los propios clientes, los usuarios, las personas que trabajan en los hoteles, nos hacen peticiones de demanda, por ejemplo, de que le digamos cuál es la contraseña porque se les olvidó, por ejemplo, ¿no? Y cuando le hacemos recomendaciones, vemos que hay gran resistencia porque es incómodo, es poco operativo, es poner barreras. No solamente en los temas relacionados con fraude de tarjeta o la ciberdelincuencia, en otras cosas más prosaicas como por ejemplo la ley de protección de datos. Si tú quieres, que también tiene que ver con la seguridad, ¿no? O con las implicaciones legales, si tú recoges los datos de los huéspedes para enviarlo a la policía, eso no te da derecho automáticamente a usarlo para felicitarle por su cumpleaños, por poner un ejemplo muy cercano, muy tonto, a no ser que eso lo tengas establecido de una forma adecuada. O sea que mezclando el tema de seguridad, de ciberdelincuencia y protección de datos, pues los hoteles tienen un gran reto y creo que los pequeños hoteles son los que lo tienen más difícil porque internamente quizás no pueden permitirse tener un responsable de seguridad que se ocupe de todo eso, entonces la única solución es contratar a alguien, a una empresa especializada o una persona especializada que le ayuden con eso. Entonces estamos de nuevo con coste y con un coste no deseado y con una incomodidad no deseada. Pero lamentablemente es que tenemos que asumir lo que es así. Y Sergio, una pregunta a nivel hotel y que te mueves tú en entorno hoteles, no solo en Regency. ¿Hay concienciación en las propiedades? Entiendo que habría que propiedades y directores generales. ¿Hay concienciación en la seguridad? Es decir, ¿hay una presión por parte de la propiedad de que la seguridad requiere inversión y que no hay problema para invertir? ¿O realmente lo siguen viendo como algo poco importante por ahora? Yo después de lo que han hecho ellos, ¿qué te voy a decir? Que lo veo día a día. O sea, lo que están diciendo es 100% y no, la seguridad es, bueno, ya llegaremos, cuando se queme ya veremos cómo lo arreglamos, básicamente. Esa es la realidad. Pero es un poco paradójico que a nivel de cadena de distribución, desde Mirai, Logitravel, Noray, Availpro, todo el mundo esté adecuando los sistemas de seguridad al máximo estándar y de pronto cuando llegue el dato al hotel, el hotel no haga nada. No, pero es que voy un pasito más. Es como 2 más, velocidades completamente diferentes. Voy un pasito más allá de lo que decían incluso ellos. Es decir, estoy muy de acuerdo con lo que decías tú de que los hoteles todos los días estamos intentando romper los procesos de seguridad. Si podemos, lo rompemos. Pero es que voy a añadir una cosa más. El ingenio, que es, bueno, te puedo contar casos. Tú puedes poner los sistemas de seguridad, por ejemplo, te pongo un ejemplo de control de acceso a Internet, algo básico, ¿no? Puedes poner, y esto me ha pasado a mí, ¿no? Específicamente prohíbes el acceso a este determinado de páginas y me viene un usuario, probablemente no de los más puestos en tecnología y tal,
y los veo navegando por esa página que específicamente había prohibido. Pues fíjate qué nivel de ingenio habían entrado a través de Google Translate. Con lo cual se saltaban, o sea, el nivel de ingenio día a día para romper esos procedimientos es tremendo, brutal, y eso es día a día. Y otra cosa quería añadir también, dentro de todas estas brechas, las micro, las que veo yo, y las grandes de las que se encargan ellos, hay otra para mí muy importante, que es las brechas de seguridad en el paso de digital, de online a offline. ¿A qué me refiero? Estos señores pueden poner unos sistemas, pueden hacernos tragarnos un sistema PCI, por ejemplo, de pago, y nos lo tragamos y efectivamente lo asumimos. Pero claro, ¿qué pasa si en reservas, cuando específicamente no me permiten imprimir una tarjeta de crédito, le hacemos una foto con el móvil para añadirlo a la reserva, al fichero en papel? ¿Qué haces? Es decir, acaban haciendo foto, imprimiendo, guardando en PMS como una imagen, sí, una tarjeta de crédito. Sí, sí. Y cosas de esas, ¿qué quiero decir? Que el ingenio para hacernos la operativa más fácil o la microoperativa más fácil sin tener en cuenta las consecuencias globales es infinito. Infinito. Como punto de detalle de por qué las grandes empresas le estamos dedicando esfuerzo y tiempo desde hace ya tiempo a esto y otros no, es porque nosotros sí nos hemos preocupado de ver, vale, ¿y esto cómo nos puede afectar? Y realmente hasta ahora, en España y tal, las multas por LOPD y tal eran muy bajas, soportables. Coincido con ayer, se dijo en alguna de las charlas, en el que, bueno, se sopesa, tienes un budget de decir, bueno, pues si me multan por esto, por aquello, pues tengo este rinconcito y lo pago. A partir del año que viene esto no va a ser así. Hay muchas cadenas que probablemente tengan un serio problema, como les caiga una multa por tener la foto de la visa metida en el PMS, va a tener un serio problema. Si se meten a multar a las cadenas, se van a quedar solas, porque dudo que todas cumplan a rajatabla toda la ley. Bueno, entonces veremos la dureza de la ley. Y yo no te digo que sea mi caso, pero no es nuestro caso. Pero yo te puedo decir hoy sitios donde a la hora de llega el cliente y a la hora de cogerle el depósito, en vez de hacerle el depósito a través de la tarjeta de crédito, se coge y se fotocopia la tarjeta de crédito, me la guardo ahí hasta que el cliente se va. ¿Verdad o no? Eso pasa. Entonces dices tú, vamos a ver, ¿a qué nivel me pongo para empezar? ¿Dónde empiezo? Pero esto hila mucho con un punto de, si queremos implantar un procedimiento de seguridad a nivel hotel, a nivel negocio, me atrevería a decir, no es un tema de que quiera el recepcionista cambiarlo o que quiera el responsable técnico. Esto tiene que empezar arriba del todo, ¿no? Tiene que haber una concienciación de la propiedad y hacer un top-down de implementación y fijar un presupuesto y un tiempo. Pero el factor humano es muy complicado de manejar también. Ahí te encuentras lo ocupados que se está, por ejemplo, hoy en día en Tenerife. Mañana tienes un recepcionista que acaba de llegar de una ATT que, vamos, ni información ni absolutamente nada. Este es un punto que volvemos otra vez al personal. Normalmente en Canarias es muy habitual encontrarme, cada vez que vengo, a recepcionistas de prácticas en los hoteles que vienen de la Escuela de Turismo de Ámsterdam o de Suecia, que no cobran nada durante su estancia de 6 meses y que no saben nada tampoco. Y les forman muy rápido para hacer un check-in y un check-out, pero no les forman en nada más. Entonces, esto es incompatible con el mundo hacia el que vamos, donde todo el mundo de recepción tiene que saber unos procedimientos claros de tratamiento de datos personales y tratamiento de tarjetas de crédito. Es decir, el hotelero tiene que hacer un gran cambio, por lo que estoy viendo. Un cambio muy importante. Ayer se hacía un paralelismo que me pareció muy interesante, que tenía que ver, ¿os acordáis cuando teníais que asistir a las capacitaciones de riesgos laborales? ¿Os acordáis que ahora lo podéis hacer online, pero que antes lo teníais que hacer presencialmente, que eran bastante aburridas, pero que se lo impusieron, ¿no? Todos tienen que saber, todos tienen que pasar ese test. Pues llegará un momento en donde esto tendrá que ser lo mismo, no va a quedar otra. Que sepáis que a mayor tiempo o menor tiempo vais a tener que estar certificados. Les va a llegar, por volumen de transacciones, os va a llegar en algún momento. Y las empresas que promocionan esto, Mastercard y Visa, que son los principales actores en esto, os van a hacer certificar seguro. Estás diciendo que los hoteles que ahora viven en un mundo paralelo, donde esto no les importa, vayan despertando de su sueño. Sí, básicamente sí. ¿Y cuándo va a llegar porque igualmente, y ayer se hablaba de, pero ¿cómo tan pronto para la nueva ley? ¿Cómo tan pronto? Hombre, hemos tenido 2 años para hacerlo, que ahora nos quedan 7 meses, pero que hemos tenido 2 años, ¿no? Entonces, principalmente, empezar a ver eso, empezar a leer,
empezar por lo básico. Hablaba el otro día con unos chicos que están aquí de ODS y yo, por mi ignorancia también, decía, ¿qué decís vosotros? ¿Qué tienen que hacer? ¿No? ¿Cómo arrancar? ¿Cuántos de vosotros tenéis una auditoría de red? ¿Cuántos de vosotros tenéis una auditoría web para saber qué tenéis? ¿Cada cuánto la hacéis? Imagino que la mayoría, ninguno de vosotros. Pues son cosas que tienen que ser periódicas. Como mínimo me hablaban y me decían los chicos y recomendaban 3 meses, cada 3 meses hacer una auditoría de eso. ¿Cuántos conectaron un router que no saben ni quién se los conectó y quedó ahí? Y da Wi-Fi, sí, en los hoteles. Qué vulnerable es eso. Volvemos al punto otra vez de compro el router más barato, ¿no? Es decir, un router que es para... O el tío cuñado mío de mi amigo barato, me lo instala, que me lo instala por 2 duros también. Es decir, me lo deja abierto. Como... La ponencia anterior decía que una tarjeta de wifi podría valer $0,5. Eso, la medida de seguridad que está ahí. Pero tú qué dices, Juan, que nos compremos un Cisco que vale 2.000 euros. Esa es la medida. Claro. Es decir, la seguridad tiene un coste y tiene un coste mucho más elevado del que pensamos. Nosotros a nivel Mirai, por ejemplo, desde que pasamos la certificación PCI, que luego hablaremos un poco más de ella, el coste de esta certificación PCI en tiempo fue muy alto y en coste económico también fue muy alto. Hablamos de importes de entre 100.000 y 200.000 euros, lo que es la adecuación de toda tu arquitectura a un estándar PCI. Y nosotros somos una empresa todavía mediana. En cadenas hoteleras no me puedo ni imaginar el coste de pasar una normativa PCI. Logitravel, supongo que, o Avail Pro, que son empresas grandes, el coste en tiempo y dinero fue muy alto, ¿correcto? Mucho esfuerzo de muchas personas. La ventaja que tiene pasar esto es que te da los deberes hechos. Es decir, cuando hablamos de implementar PCI y tal, no es más que seguir un guión. ¿Qué es PCI? Pues explicar qué es. Es metodología, ¿no? Vale, tenemos que saber que si vas a tratar este dato, hay que usarlo de esta manera, lo tienes que guardar así, tienes que decir quién posee ese dato o guardar la cadena de transmisión de esa información, quién la tiene, a quién se la pasas y tal. Y, bueno, digamos que es un procedimiento. Es un procedimiento que todo está muy claro, muy conciso y no hay capacidad de duda. Entonces, realmente nos han hecho el trabajo fácil. Es simplemente leerlo, entenderlo, es como una ley, la lees y la interpretas. Yo me leí la PCI y intenté pasarla y de fácil no tiene nada. Me tenéis que entender. Quiero decir que el trabajo difícil, vamos a decirlo así, que el trabajo difícil de cómo hacer eso ya nos lo han hecho, nos han dado el guión. Y a nosotros, evidentemente, lo que hacemos es implementarlo y cumplirlo para que eso cumpla. Cuando tienes ese guión, todo eso facilita que eso no ocurra, ¿no? Yo qué sé, en recepción, el recepcionista no puede imprimir un email con la visa, no puede hacerle una foto. Hay una serie de cosas que ya vienen específicas y sabes el cómo se implementa eso. Por eso decía yo antes, nosotros con el tema de Bluekey y tal, lo que hemos hecho es, como sabemos que va a ser muy difícil para muchas empresas, vamos a dar ese servicio de no quieres molestarte, llámanos y hablamos, porque nosotros sí que lo hemos hecho y lo hemos integrado para que no tengan que hacerlo otros. El problema de... ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, en el caso de proveedor de servicios tan específicos como los vuestros, si vuestro negocio es vender vuestro producto, en este caso, a un hotel, si no tenéis una implementación y unas medidas de seguridad mínimas, PCI, llámalo como se quiera, no vendes el producto. Sin embargo, si nosotros no tenemos ese mismo nivel o el equivalente de seguridad, sigues vendiendo habitaciones. Esto es... PCI realmente como normativa es una normativa que tiene su origen en los emisores de tarjetas de crédito, básicamente Mastercard, Visa y American Express. Y ellos lo que hacen es presionar a los bancos ante el elevadísimo fraude de tarjetas que yo viví en mis propias carnes 2 veces en Brasil. Han dicho que están hartos y que quieren cortar por lo sano. Y han empezado a presionar a los grandes bancos para que incorporen o fuercen a sus negocios principales la normativa PCI. Por eso los bancos han cogido a los grandes negocios y les han empezado a imponer el cumplimiento de PCI bajo amenazas como te voy a retirar los TPVs para que no puedas hacer cargos o te voy a retirar X e Y servicios. ¿De acuerdo? Entonces, los bancos han ido a los grandes negocios. Entiendo que los Telefónica y todo el mundo, que son los grandes facturadores, y ahí van bajando. Han llegado ya a una capa muy permeable, muy abajo, a la capa Mirai, capa Logitravel, capa Avail Pro. El siguiente escalón es los grandes hoteles y el siguiente escalón son los medianos hoteles y el siguiente escalón son los hoteles pequeños. Es decir, PCI va a llegar a todos por imposición de Visa y Mastercard. Entonces, ¿cómo adecuarnos a esa normativa PCI? Es algo que en algún momento tendremos que plantear.
¿Que va a ser en 1 año o que va a ser en 2 o en 3? No tengo ni idea. Lo que sí que sé es que va a llegar. Y aquí, Bjorn, a ver cómo ves tú, pero yo siempre he pensado que tiene que venir una gran revolución en el sector PMS, porque la tarjeta de crédito va a ser un dato invisible. En ningún momento de la cadena, ni siquiera en recepción, nadie va a tener acceso a la tarjeta de crédito. Nadie. Ni el cliente al darla se la va a dar a un recepcionista. La va a meter en un sistema, plataforma o wifi o wireless o lo que sea, que la meta en su sistema y a partir de ahí pasa un token y no se toque nunca. Tú que tienes muchísima experiencia en el mundo PMS, ¿esto cuándo crees que va a ocurrir? Antes de contestar a esa pregunta, lo que me gustaría hacer una observación, y es que muchos de los hoteleros que están sentados aquí, estoy convencido de que están pensando, otra norma más, aparte de las 48 que ya tengo que cumplir. ¿No? Volvemos al baño de realidad, ¿no?, del mundo hotelero. Claro, pero esto es un gran problema y esto hay que pensarlo así. Yo creo que el tema de la tokenización de la tarjeta de crédito, de la ocultación o de la encriptación de los datos, eso es una cuestión que se va a resolver técnicamente y que eso es sencillo. O sea, esto creo que la tecnología va a proporcionar la solución a eso a todos los niveles y de hecho las entidades bancarias ya están proponiendo soluciones a los hoteleros para esto. Por lo tanto, esto no me preocupa tanto, francamente. O sea, me preocupa en el sentido de que hay que hacerlo, pero vamos, esto es una implementación que a nivel de PMS es sencilla de hacer, es prácticamente trivial. Me preocupa mucho más que la sensibilización de los hoteleros en el tema de seguridad realmente llegue a todos. Y yo sé que hay una gran preocupación por el tema de la tarjeta de crédito o de los fraudes de tarjeta, pero no he escuchado yo eso como la mayor preocupación de los hoteleros en Canarias, francamente. Creo que hay otras preocupaciones, incluso en temas de seguridad informática, creo que hay otras preocupaciones mayores, por ejemplo, el ransomware o los virus o aquello que te pueda dejar tus sistemas inoperativos, ¿no? Creo que hay una mayor preocupación en ese sentido. Y volviendo al tema, a la pregunta o al título de esta mesa, que es vendemos o vendido, efectivamente, para poder vender de la forma que hay que vender hoy en día y para poderle dar a los huéspedes o los clientes los servicios que te exigen y que te demandan, por ejemplo, wifi y otras muchas cosas, efectivamente estamos vendidos. O sea, como hotelero, claro, estás en la cuerda floja porque te expones a mucho más riesgo de los que tenías antes de la revolución digital. No sé si reinterpreto tus palabras, quiere decir que vivíamos mejor cuando nos vendía alguien el 100% del hotel y bueno, nosotros no teníamos esta preocupación. Esa preocupación no existía, claro. Es decir, el vender, y sobre todo el vender directamente, implica unos riesgos y unos costes quizá ocultos. Pero no solo es vender directamente. Si tú quieres darle a tus huéspedes, le quieres dar una app para que puedan hacer cosas contigo en el hotel y conectarlo a tus sistemas del hotel, pues también esto no es porque vayas a vender necesariamente, es sencillamente porque tu servicio no es solamente dar una cama, tú tienes que dar servicios que son digitales. Entonces, por ende, tu dependencia de la tecnología es mucho mayor y cualquier fragilidad, debilidad o vulnerabilidad de tu sistema expone tu negocio de una forma muchísimo más grave. Yo creo que ahí es donde está la principal... Creo que eso es lo que más debería preocupar al típico hotel independiente o pequeña cadena en Canarias hoy. Pero, según tus palabras, todavía sigue mucho más preocupado por la operativa que por la seguridad, ya sea de tarjetas o de virus. Es decir, su día a día es que quiero una recepción ágil, quiero una contabilidad ágil, quiero un punto de venta ágil. Eso es prioridad número uno. O quiero darle servicios añadidos a mi cliente. Claro. Pero en definitiva, lo que estamos haciendo es manejamos riesgo, ¿no? Es decir, tenemos riesgo cuando entra un huésped al hotel y ¿a alguien se le ocurre no pagar el mantenimiento del elevador, por ejemplo? Y que pueda venir un cliente y se tome vuestro elevador y no esté mantenido, pues no, a ninguno. Sin embargo, os dais una posibilidad de conectarlos a la web totalmente insegura. Y no lo estáis manejando y es un riesgo que le puede hacer tanto daño o más como que se caiga un ascensor. Es real. Entonces, si no hay ese cambio, ese chip de pensar que efectivamente estáis poniendo a vuestros clientes en riesgo, pues la llevamos muy cruda y cada vez va a ser peor. Uno de los agujeros principales en las redes hoteleras es el wifi. El wifi es un agujero puro y duro. Yo desde que hace un par de años
Me conecto con mi propio teléfono directamente, tengo una tarifa plana de muchos datos. Primero, porque muchas veces va mejor, punto uno, desgraciadamente. Y segundo, por un tema puro de seguridad. Y sabiendo que ni siquiera es invulnerable un sistema 4G de Movistar o de Orange. Pero las redes hoteleras las han montado muy rápido, normalmente y sin pensar. Y en muchos hoteles incluso es compartida con el propio personal del hotel, lo cual es un agujero de seguridad altísimo. No sé si tenéis algo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿A alguien se le ha ocurrido, bueno, el discurso de la idea es, muchos hoteles, la mayoría, hace años, implantaron los sistemas de gestión de calidad. La Q de calidad era, se podía ver como un requerimiento o se podía convertir también en una propuesta de valor añadido para tu cliente. La certificación medioambiental, visto en conjunto, se puede ver como un requerimiento más, con un coste más y un engorro más, pero también muchos hoteles lo han convertido en un valor adicional en tu propuesta de valor. La pregunta es, yo no lo he visto, pero quisiera saber si alguien lo conoce, si algún hotel ha añadido a su propuesta de valor el tema de que sus clientes están seguros en el hotel o de que los sistemas son seguros. Yo no lo he visto. No, no lo he visto. Pues a lo mejor nunca lo he visto. ¿Alguien conoce semejante certificación o la tiene? Hombre, hay certificaciones que ayudarían. Hay normas de seguridad de la información. A nivel más básico está no certificarte, sino cumplir con la LOPD y todo esto, pero incluso a esos niveles no se llega, ¿no? Igual es muy básico esto, ¿no? Pero cuesta mucho, y eso es en general, no en el sector hotelero. La gente compra cosas, en general, que ves, tangibles. Esto todo es intangible. Es decir, un hotel igual no le duele pagar 5.000 euros para tener un guarda de seguridad en la puerta 24 horas, pero ahora vete y dile, que probablemente no entre nadie ni pase absolutamente nada, pero ahora vete y dile, gástate 5.000 euros en que no te entre nada por un puerto de no sé dónde. Te van a decir, ¿cómo? ¿Y eso dónde lo toco? Es otra vez la percepción y el desconocimiento. Percepción, vamos, es muy básico, lo sé, pero... Decía que, contestando a la pregunta, nosotros que hacemos fichas hoteleras, ¿no?, de la calidad del hotel, lo bueno que es el hotel, si tiene sauna, si tiene lo que sea, servicios X, nunca hemos visto un atributo de seguridad del hotel o que cuán seguro es. No, de momento no se mira en ningún lado. ¿Y qué consecuencias tiene una brecha? Es decir, para vuestros negocios o para los hoteles que están aquí en la sala. Imaginaros una brecha de seguridad, datos personales, datos bancarios, preferencias. El otro día con Bjorn, hablando por teléfono, me decía, es que los hoteles meten datos que no deberían ni siquiera almacenar en el PMS. Preferencias hasta sexuales, en algunos de los dos casos, o porque lo que quieren es agradar al cliente en su próxima visita. Es decir, un mal uso de la información y que si eso sale a la luz por alguna brecha de seguridad, ¿qué consecuencias puede haber? Todas, o sea, para mí... Para el Logitravel, claro, un escándalo sería mortal. Sí, de un día para otro dejas de vender, porque si salimos en prensa diciendo, pues hay una brecha de seguridad y salen los datos a la luz o tal, evidentemente mañana no tienes reservas de nadie. Estoy hablando de la pérdida de ingreso futuro, más que la multa. La multa no te preocupa. Es que llega a ser insignificante la multa cuando llegas a ese punto de decir, no, es que esto ya no es que sea una multa que puedas pagar o no, o tengas cash posible. No, es que la imagen se va al suelo. De ahí que pongamos tanto esfuerzo, o sea, nuestro esfuerzo, por ejemplo, en temas técnicos, a nivel técnico, ni siquiera nuestros desarrolladores, administradores de sistemas técnicos tienen acceso a los datos, con la finalidad de protegerlos al máximo. Sí, terrible. Obviamente una brecha de seguridad. En un channel nosotros manejamos, para que os deis una idea, más o menos este año más de 12 millones de reservas. Imaginaros que pasan tarjetas de crédito por ahí y todo. Una brecha de seguridad en donde te roben, por ejemplo, una base de datos de tarjeta o lo que sea, puede ser tranquilamente el cierre en el corto plazo de cualquier empresa. De cualquier empresa, porque la reputación, imaginaros que vosotros nos dais toda la responsabilidad de la transmisión de todos sus canales de ventas a nosotros. Entonces es muchísima la información que manejamos. Pero entonces, yo como hotelero que contrato a Bailpro, si tú tienes una brecha de seguridad, me estás exponiendo a mí también. Obvio. ¿Y yo puedo ir contra ti? ¿Legalmente?
Sí, puedes venir contra mí porque yo, dependiendo, bueno, hay que ver el ataque, hay que comprobar, obviamente, si se hicieron y se tuvieron todas las pautas que son atenuantes luego, y esto cambia bastante en la nueva ley en cuanto a eso. Si bien hay gente que se ha quejado aquí de que las multas van a ser muy altas en comparación a lo que había, también yo creo que van a ser bastante modulares teniendo en cuenta la capacidad de respuesta de la persona y lo que haya hecho, ¿no? Esta ley intenta un poco premiar que la gente se ponga las pilas y haga las cosas que tiene que hacer, y en base a ese trabajo que hayan hecho, la responsabilidad ir bajando también. Entonces, tampoco hay que ser alarmista en eso, porque claro, cuando uno lee y dice que ahora, en vez de tener en cuenta la facturación, vamos a tener, perdón, en vez de tener en cuenta el beneficio, vamos a tener en cuenta el turnover general, que puede haber multas hasta de 20 millones de euros y todo eso. ¿Qué estamos hablando? ¿Por qué? Porque me han chupado un dato o lo que sea, pero es un poco complicado, ¿no?, probar todo esto, porque si tienes un recepcionista encabronado que se ha llevado 100 tarjetas, a lo mejor tú no tienes la culpa de nada y un despido de una persona mal hecho en un hotel te ha supuesto una brecha que te echa la culpa a ti, ¿no? Entonces, ¿cómo se prueba todo esto? Y vuelve también una cosa que hablábamos, que salió también ayer, que tiene que ver con la responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va a haber eso? A mí me pareció también muy innovador, cosas que yo sinceramente desconocía ayer, y habló la gente de Mapfre respecto al tema del riesgo y de cómo poder derivar el riesgo a través de productos, de seguros, no solamente por la responsabilidad que pueda tener un administrador, sino en general la persona jurídica. Y vuelvo a lo mismo, estamos manejando riesgo todo el tiempo, y habrá parte que lo podamos cubrir con generar las políticas internas en la empresa para cubrirnos en ese sentido, para saber que estamos haciendo todo bien. No os olvidéis que cuando hablamos de PCI Compliance, hablamos también de que nos ayuda a detectar un montón de cosas. Gracias a eso, nosotros detectamos. Si no lo tenemos, no sabemos si estamos siendo atacados en muchos casos. Entonces, eso es una medida de prevención fundamental, es la que permite a nuestro equipo saber en qué situación estamos. Entonces, es muy importante eso, pero muy importante también saber que no existe el riesgo cero, no existe. A colación del comentario de Juan, nosotros cuando pasamos la normativa PCI, uno de los requerimientos era una división de la arquitectura de los sistemas. Lo que quiere decir con esto es que una máquina tenía que ser base de datos, otra máquina tenía que ser procesador y otra máquina tenía que ser la que registra todos los accesos, y todo ello tiene que ir por un firewall entre medias. Esto en lenguaje humano y cercano quiere decir que todos los accesos al sistema se salen de la máquina automáticamente y se llevan a un sistema independiente. Es decir, que si te atacan una de las capas de tu arquitectura, las otras no se ven vulneradas. Y si se ven demasiado tarde, es decir, tú puedes hacer un análisis forense de la situación. Lo que quiero decir es que un sistema PCI no te hace invulnerable, pero sí hace muy fácil el análisis de lo que ha pasado después, que es lo que busca todo esto, que es no hacerte invulnerable, sino que si alguien entra, tú lo detectes y puedas estudiar el patrón de comportamiento de ese atacante, ver si lo puedes detener a nivel policial y después aprender para futuro. El gran problema que tienen los sistemas no PCI es que si tienes un atacante en tu plataforma, ese atacante se hace invisible y quiere decir que no lo detectas y no lo vas a ver nunca y no vas a saber ni lo que te han robado, o a lo mejor lo sabes a 3 años vista, y esto puede ser dramático. Entonces, estas medidas que te hace PCI, que son caras, son muy positivas para la prevención, ¿de acuerdo? Entonces, no solo es las multas que me va a poner, es que si yo soy PCI, aparte de evitar la multa porque he cumplido la legalidad vigente, me pone en una posición mucho más favorable a que no me ataquen, ¿correcto? Consecuencias a nivel de hotel. Sergio, un escándalo en Regency, ¿qué pasaría? Aparte de que te despidan, ¿qué pasaría? Lo primero, estás en la calle, pero, punto 2, el negocio, ¿qué le ocurre? Te digo la verdad, bueno, en este caso estoy más preocupado o más ocupado, mejor dicho, con poner las medidas de prevención y las políticas necesarias, de lo cual sí te puedo hablar, que de pensar en las consecuencias. Estoy completamente sincero. No soy tampoco la persona que... Pero imagínate un escándalo de datos personales, de esos de que salen en la tele, se ha encontrado en el hospital unos papeles en la basura de pacientes, cosas de este tipo. Ese hospital sufrió muchísimo, por ejemplo. Pues bueno, tus fuentes de...
aparte del tema de las multas, que ya se ha hablado muchísimo aquí y tal, y de las consecuencias que pueden tener, tus proveedores pueden dejar de confiar en ti. De hecho, la propia tour operación te Travel puede puede decir... llegar mañana y decir, oye, del chorro de clientes que te estoy mandando, lo siento, pero el contrato, has incumplido esto, esto y esto, por ejemplo. De nuevo, la multa es lo que menos preocupa, es los ingresos futuros, ¿no? La sostenibilidad del negocio. Efectivamente. ¿Correcto? Si tienes un escándalo así, yo creo que las consecuencias tan a corto plazo son tan graves que la multa que te venga... Te da igual. Dentro de 3 años o cuando sea, bueno, total, ya, de perdidos. Y una cosa que nos afecta a todos en la cadena, Totalmente. Claro, claro. El ruido que generas, la toxicidad de todo es... De hecho, ya nos pelearemos en los juzgados a ver quién era la culpa. Y llegado a un punto haremos justo lo que acaba de decir. Cuando la ley ya esté vigente y digamos, vale, en nuestro caso nosotros o vosotros hemos hecho los deberes, hemos hecho todo, pero si tú como cadena final no cumples las normas y me vas a meter en un lío, te corto. No quiero soportar o arriesgar al resto de mis clientes porque tú no cumplas las normas. De hecho, esto que comenta es lo que están haciendo los bancos. Los bancos están yendo a los hoteles y están diciendo, si no tienes proveedores PCI, no te doy el TPV. Es decir, está empezando a cortar las relaciones a nivel de PCI. Y esto llegará, y está llegando ya. Nosotros lo sentimos. Nosotros sentimos una presión hace 3 años. Oye, ¿qué pasa con la PCI? ¿Qué pasa con la PCI? Y nosotros que somos muy prácticos, porque mira, siempre hemos sido muy prácticos. Yo no he creído en normativas de abogados nunca. Creo que los abogados viven del cuento en muchísimos casos y hacen leyes absurdas. Y hacen leyes legales como la de las cookies esta de la Unión Europea que no sirve para nada. Entonces, nos vimos obligados a pasar unas medidas de seguridad porque nos las exigieron. Nosotros habíamos asumido nuestras propias medidas de seguridad que en muchos casos eran mejores y en otros no. Y las tuvimos que hacer, implementar cuando nos vimos presionados y lo consiguieron. Visa consiguió que Mirai pasase PCI. Yo no quería pasarla. Veía más valor en hacer otras cosas. Pero me vi acorralado. Y vosotros os veis acorralados por los bancos. Cambiaréis de bancos y hasta que llegue un banco que el Santander no, pues el Popular, bueno, el Popular, Santander es lo mismo, pues el Sabadell y te empezará a presionar. Esto funcionará y llegará. Sois el último ficha del dominó, pero cada vez tenéis menos delante. ¿Correcto? Último punto, riesgo cero. Alguien ha dicho, creo que fue Juan. Entendemos, por tanto, que no existe el riesgo cero. No existe y el que lo diga miente. Y conseguirlo sería carísimo. Muy caro. Nosotros, por ejemplo, llevamos mucho tiempo, por todo esto que he contado, uno de nuestros proyectos de éxito es un sistema antifraude. Entrenamos, con la barbaridad de datos que manejamos, entrenamos modelos que aprenden, en base a comportamiento, a velocidad, bueno, a una serie de parámetros, aprenden a detectar en tiempo real gente que hace fraude, que intenta hacer fraude. Hemos hecho un desarrollo muy, muy importante, muy evolucionado, y ahora mismo estamos en el 0,11% de fraude, que es decir, que es un gran éxito. O sea, que solo el 0,11% de las transacciones nos acaban colando un fraude. Este algoritmo se lo tienes que pasar a Booking.com. Sí, bueno, vale. ya lo vamos a comercializar, de lo bueno que es. Pero lo que quiero decir con esto es que, y nosotros utilizamos Machine Learning que va aprendiendo, va adaptándose. Imagina a alguien que no tenga todo eso, un sitio donde no hay todo eso. Para haceros, intento explicar brevemente el cómo es esto que hay detrás, ¿no? El cómo es tan grande esto que hay detrás, porque incluso a mí me pasó que yo no lo entendía. Yo decía que esto de fraude de las tarjetas, ¿esto cómo va? Hay organizaciones, hay empresas, bueno, organizaciones, porque no son empresas con una SL y tal, pero son organizaciones muy complejas donde tienen toda una estructura. O sea, tienen comerciales que van a las puertas de los comercios, de una gasolinera, de una recepción, lo que hemos dicho antes, y le dicen al recepcionista, ¿te quieres ganar 5 euros extras por cada visa que me pases por este? Y le dan el TPV o le dan un TPV modificado, un skimmer, para colocar en el TPV. Eso está pasando todos los días. Esas visas van a una base de datos que son lo que llamamos visas sin verificar. Son baratas, porque nadie ha comprobado si realmente alguien ha denunciado que hay un robo o no. Simplemente eso van a una base de datos que se vende. Con 10 minutos navegando por la Deep Web podéis comprar bases de datos de visas de este tipo muy baratas. ¿Qué ocurre? Como las visas sin verificar son baratas, porque no sabes si realmente esa visa la puedes usar o no, pues hay empresas que se dedican a comprar esas bases de datos, verificarlas, y verificarlas es irse a, por ejemplo, la web de Logitravel, intentar comprar un vuelo, intentar comprar una reserva de hotel para esta noche, cualquier chorrada, lo que sea, da igual. Lo intentan, si ven que sí, ha colado, se ha comprado, vale, esa visa es fraude y ahora se vende esa base de datos como base de datos de visa fraudulenta, o sea, verificada.
y eso vale mucho más dinero. Eso es toda una organización con, insisto, comerciales, con toda una pirámide, y eso está todos los días y tienen una evolución tremenda. Entonces, nosotros lo que hacemos es, nuestros algoritmos detectan una serie de comportamientos, porque evidentemente ellos son muy listos y van siempre aprendiendo cómo hacerlo para saltarse todas esas normas. Imaginaos los que no están haciendo eso. Seguro que no lo saben, pero se están comiendo muchos marrones que cuando empiece la nueva ley y tal, va a ser el doble de peor. Logitravel 0,11 de fraude. El riesgo cero no existe ni siquiera para una empresa del tamaño de Logitravel. ¿Riesgo cero imposible? No, riesgo cero imposible. Sí se trabaja en cada vez poder intentar minimizar los ataques, obviamente. Sí estamos trabajando en soluciones que son bastante pioneras en temas de transmisión de datos. Por ejemplo, en lo que respecta a un channel manager, ya estamos trabajando en varios hoteles pilotos en París, en soluciones que efectivamente no transmiten ningún dato de tarjeta de crédito, solamente dan un trigger para que pueda disparar cuando necesita el hotelero cobrar, que va y salta directamente a la plataforma de pago. Es una solución interesante, está todavía en testeo, pero es algo que, al menos en lo que a nosotros nos respecta, va a solucionar muchísimo esa operativa que siempre el hotelero está buscando. La validación de tarjeta es otro servicio que tenemos y bueno, son cosas que ayudan mucho, pero el riesgo cero realmente no existe. El riesgo cero no existe, el riesgo cero no existe en nada. Los hoteles están obligados a tener sistemas contra incendio, eso no le garantiza que no pueda haber un riesgo. Están obligados a otras muchas cosas para, por ejemplo, de salmonela, por poner un ejemplo, legionela, están obligados a tener sistemas contra robos, intrusión física y por muchas medidas que ponga siempre hay riesgo. Esto es igual, lo que pasa es que aquí es invisible el riesgo muchas veces, no es tangible. Esta es creo que es la gran diferencia. Y tampoco tiene por qué ser cero el riesgo, no creo que exista en absoluto, ¿no? Pero lo que seguramente ocurre es que el nivel de riesgo que estamos asumiendo ahora como hoteleros es bastante elevado, porque no estamos haciendo absolutamente nada. Bueno, empecemos por hacer algunas cosas, ¿no? A partir de mañana. No solo riesgo cero, que estamos en riesgo muy alto. O sea, que tenemos que, antes de pensar en riesgo cero, tenemos que pensar en riesgo 60, luego riesgo 50, luego riesgo 40 y luego riesgo cero. Claro. Y parar en riesgo 5 o riesgo 8, que es el... Empecemos por actualizar los sistemas operativos, por ejemplo, ¿no? Y hacer copias. Y hacer copia. Y cambiar las contraseñas. Y formar al personal. Y formar al personal, o sea, son cosas básicas, ¿no? Yo hace un año estuve en Benidorm, en un restaurante, un hotel que tiene un restaurante con mucha solera, y llegué entrando al restaurante que comparte entrada con el hotel y me encontré en la mesa donde me estaba sentando un taco así de reservas de Booking.com que había impreso y con la tarjeta de unos 40, 50 clientes y con el CVV apuntado a mano. Esto me lo encontré y me pusieron la carta al lado y al cabo de 100 minutos llegó una chica, ¡uy, perdón!, y me lo llevó. Es decir, estamos obsesionados con las herramientas, con los mecanismos, con lo tal. Nos están diciendo que tenemos que hacer un desarrollo tecnológico cuando realmente volvemos al punto inicial. Es el personal el punto crítico en todo esto. Incluso con las herramientas actuales, que son deficitarias, podríamos aumentar la seguridad solo con una buena formación y un buen uso de las herramientas. De hecho, eso llegaría a un riesgo muy bajo. Y ya la parte final, curiosamente, es la más cara, que es la que hay que soltar el dinero, cambiar las herramientas. Pero la más difícil es la de cambiar la mentalidad y las personas. No podemos tener una alta rotación del personal, no podemos tener gente que no tiene idea bien de prácticas y no les pagamos nada. Esto no es compatible con la seguridad. Añadir solamente, estoy de acuerdo con lo del riesgo cero es imposible, pero además es como llegar al cero absoluto en temperatura. Es decir, precisamente cuanto más abajo trates de llegar, más complicado es y más caro. Es exponencial la curva, claramente. Entonces, pero uniéndome a lo que dice Björk, hay muchas cosas muy lustrosas que se pueden hacer en la parte alta, sencillas, como lo que tú dices, copia de seguridad, políticas de contraseñas, etcétera. Un inventario de equipos. Inventarios, monitorizar. Entonces, ciberprevención. Hay hoteles que eso es bastante tienen sencillo. Windows XP. Y no es ninguna locura. Windows XP es el sistema operativo con más agujeros del mercado ahora mismo. Y siguen trabajando con Windows XP. Sí. ¿Correcto? Sí. Conclusiones. Una frase. Colofón. Como conclusión diría que
hablando al hilo de lo que nos estamos diciendo, es que no hace falta, estamos en una selva y hay leones que vienen a por nosotros, no hace falta ser la gacela más rápida, pero no seamos la más lenta. O sea, pensad en que el león se va a comer a alguien, entonces va a ir a por el más lento. Y mientras más corramos algunos, pues evidentemente el león se cansará y dirá, voy a por este. Y él correrá más y dirá, pues voy a por aquel. Y al final, alguno se come. Entonces, intentando estar ahí, al final. Me encanta la visión. No, yo como conclusión me parece que primero es que empecéis por algo, empezar a hacer algo, empezar a ver los ordenadores que tenéis, empezar a ver los sistemas operativos, empezar a ver dónde guardáis la información. ¿Cuántos de vosotros tiene realmente registrado un procedimiento de cómo guardar esa información? Y es fundamental y son cosas que no llevan mayor coste. Empezar por ahí. Empezar a hablar con empresas, con locales, con gente que les pueda dar servicio también para informarse más, porque a veces parece que hablamos todos de muchas cosas técnicas y todo y no lo bajamos a la realidad. Nadie puede decir cuánto me cuesta esto, cuánto me cuesta en horas hombre, cuánto me cuesta en infraestructura, en todo, pero yo creo que lo principal empieza por trabajar y luego sí por conseguir los partners correctos, los proveedores que uno quiere y lo que sea, pero fundamentalmente pasa por esa cocina interna de empezar a hacer las cositas básicas. La charla creo que empezó con el congreso empezó con una frase de Chema que fue "fix the basics". Empezar por el principio, empezar por saber lo que tenéis, por saber a dónde guardar las cosas, ¿vale? ¿Por qué datos tenéis que recoger realmente? Recogéis un montón de datos que no utilizáis. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por si algún día lo necesitáis? ¿Por qué? Entonces, empezar a haceros esas preguntas, empezar a ser bastante conscientes de eso. Y de vuelta, que ojalá en 2 años estemos aquí todos y que empecemos a ver de vuelta esos eslabones que decimos que son los más débiles dentro de la organización. Ojalá haya el compromiso de los directivos, pero que también estén sentados aquí esos recepcionistas que necesitan ser educados y concienciados sobre lo que pasa, que es muy importante. En una frase o poquitas palabras, ciberprevención, ciberprofilaxis y prepararos o prepararnos para, si sucede algo malo, estar preparados. Si sucede algo malo, por lo menos tener plan. Haberlo pensado, ¿no? Haberlo pensado, tener pero las cosas básicas. Tampoco estamos hablando de, concretamente en nuestro nivel, en la pequeña o mediana cadena, no hace falta tener los mismos niveles o recursos que las grandes, ¿no? Pero lo básico, estate preparado por si pasa. Yo diría que efectivamente para poder vender, para poder seguir vendiendo sin estar totalmente vendidos, tenemos que empezar por la sensibilización de todas las organizaciones. Creo que es el primer paso que tenemos que dar y este congreso, pues creo que la finalidad principal o quizás el principal mérito es conseguir haber hecho esto aquí en Tenerife. Quería recordar, probablemente se ha dicho en alguna ponencia, pero está el Instituto Nacional de Ciberseguridad, tiene una página web magnífica, incibe.es o .com, donde hay guías de buenas prácticas que cualquiera puede empezar a leer, tanto para empresarios o para propietarios de pequeñas empresas, como para usuarios finales. Es un buen comienzo. Totalmente de acuerdo con Björn. Para mí es un tema de concienciación y la concienciación la tenéis que empezar a hacer vosotros, que sois los dueños o directores de los hoteles, porque esto si empieza desde abajo no va a triunfar. Si el recepcionista te dice, oye, esto es un caos, la seguridad, el propietario está en la hamaca todo el año y le da igual. Esto tiene que ser de propiedad o dirección hacia abajo. Si no, es imposible, punto 1. Punto 2, la seguridad es cara. Es cara, pero a la vez es obligatoria. Me ha encantado la analogía que has puesto de la legionela o las puertas de seguridad antiincendio. Esto es otra normativa más que hay que pasar y cuanto antes empecemos a asimilarlo, mejor lo llevaremos. Lo siento mucho, tendréis que meter un gasto nuevo en mantenimiento de sistemas y una infraestructura que tenéis que montar y amortizaréis en 3 años. Pues lo tendréis que hacer. El sector hotelero está lleno de regulación, lo sabéis perfectamente, pero es otra más. ¿Correcto? Y, de nuevo, el eslabón más débil es el hotel, y no porque sea incompetente o porque no quiera hacerlo, es porque está muy atomizado y su día a día no es la seguridad. Su día a día es servir a sus clientes y que vuelvan la próxima vez. Es lógico que el sector hotelero esté desconectado. Son 2 velocidades. En 2 años, próximo evento, sería fabuloso, como dice Juan, que estemos en otra posición,
veremos a ver. Yo soy un poco escéptico. Creo que en 2 años vuela y no va a haber mucho cambio. Y solo se moverá cuando haya una presión real del sector bancario hacia vosotros para que empecéis a cambiar. Y os empiecen a meter miedo de que os van a quitar X o Y servicios. Porque si no, es muy fácil decir, bueno, me pongo el mes que viene, me pongo el mes que viene, me pongo el mes que viene. Yo creo que habrá un límite que habrá que ponerse sí o sí. Preguntas, comentarios. ¿Alguien quiere hacer alguna puntualización? Tómate los míos si quieres. No sé si hay o no. ¿Qué te parece que voy a subir a dártelo yo? José Ramón. Sí, verdad. ¿Él? No. ¿Qué tal, Bob? Bueno, más que una pregunta, es sencillamente un comentario, porque veo que con cierta ligereza se comenta sobre los hoteleros con cierta ambigüedad o con demasiada confianza de conocimiento de algo que son ellos, y me va a permitir que hable en tercera persona, los que lo defienden. ¿Esto por qué? Porque el aforo, veo que aproximadamente el 50% no son hoteleros y se van a llevar una imagen un poquito deplorable. Hoy día las propiedades de las cadenas hoteleras y de los hoteles independientes ya no son los desertores de la agricultura y de la construcción, perdón, pero estoy también acatarrado, que invirtieron en el turismo como algo novedoso. Hoy día es una nueva generación que está mucho más formada y creo que serán más receptivos a la hora de acometer estos nuevos retos. E igualmente pasa con los directores. Algunos somos un poquito antidiluvianos, medio dinosaurios, que de hecho cuando empezamos a trabajar no existían ni siquiera estas nuevas técnicas. Pero los nuevos, los jóvenes, seguro que lo dominan. Están acostumbrados a asumir responsabilidades, riesgos, porque no en vano, sencillamente en Tenerife, sirven, y hablo en tercera persona, porque yo soy el último orejón del tarro, sirven 140.000 desayunos, 100.000 cenas, y teóricamente debería de haber unas 120.000 duchas, con agua caliente sanitaria. Es decir, creo que están preparados para asumir este reto y cualquier otro. Gracias. Se picaron. Bien. Gran intervención, te lo agradezco mucho. No era la intención ponerlo tan negativamente. Yo creo que es simplemente el hotelero vive otro negocio y la seguridad le va a venir impuesta. Y claro que está capacitado. Recordad que el sector turístico en España es probablemente el más productivo del país, una vez que la construcción se vino abajo. Por tanto, capacidad tenemos toda y más. Lo único que nos falta es ponernos manos a la obra. Y creo que habrá resistencia en muchos propietarios. Ahí discrepo un poco porque hace falta inversión. Y es una inversión en algo que no es tangible. Y las inversiones no tangibles y no productivas y con un retorno no claro, siempre a todos los propietarios cuesta muchos. Por tanto, claro que lo conseguiremos y claro que en 3, 4, 5 años hablaremos como una normativa más que tenemos todos cubierta y nos buscaremos otro problema a resolver y otra ley en otros 10 años para buscarnos otro nuevo problema. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, de verdad. ¿Algún comentario más? Primero yo quería agradecerle a Juan Ramón el comentario. Ahora le toca la parte de los hoteleros y decirles que, bueno, precisamente las ganas que teníamos desde la asociación, yo soy el presidente de Asotel, quien organiza el congreso, era precisamente porque estamos concienciados de que esto hay que hacerlo. Entonces nosotros como patronal lo que hemos querido es darle un contenido nacional a este congreso porque vemos que, como bien dice, en el país estamos muy atomizados y es muy difícil dar esos desayunos, esas duchas y tal, y encima ocuparnos de la seguridad nuestra y de nuestros clientes. Pero bueno, veíamos una ventana que teníamos que abrir y como dice, a mí me gustan mucho los refranes, como dice mi abuela, guerra avisada no mata soldados. Entonces aquí estamos, nos están avisando, ya cada uno en su casa, que le dé las prioridades, que fije las bases que quiera fijar, pero bueno, desde la patronal sí quería decirles que por lo menos nosotros entendemos que esto hay que darle la importancia que tiene. Muchas gracias. ¿Algo más?
mirando para arriba. Disculpa. Nada, simplemente una curiosidad. Ya habéis explicado, porque habéis hablado todos de PCI DSS, pero ¿qué pensáis de otros marcos de referencia? Por ejemplo, el español, el Esquema Nacional de Seguridad o el internacional ISO 27000. ¿Alguien tiene alguna experiencia? ¿No? Yo desconozco, yo ya bastante jaleo me metí con PCI y bastante coste como para que me metas una nueva normativa, sobre todo después de haber expresado mi opinión sobre las normativas, que me las creo poco y creo que hay un gran negocio ahí oculto. Pero desconozco, no te puedo decir. Si alguien tiene algo, nadie. Si quieres explicar tú un poco, porque yo no lo conozco. Son unos marcos de referencia para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Suelen servir de ayuda porque esto tiene que venir de arriba y va hacia abajo. Simplemente defines unas políticas, unos procesos, por la formación. Por ejemplo, en mi empresa hemos puesto la concienciación, es un curso obligatorio para todos los empleados. Vas dando pinceladas como quieras. PCI DSS, yo cuando me lo leí por primera vez le dije, aquí el único sentido es que nadie lo cumpla. Y es más, cuando me reuní con los bancos al final te decían, tú fírmame el papel y ya está. Digo, pero no cumplo estos controles. Da lo mismo. ¿Sabes? Que también no voy a ser tan duro como tú, la opinión que tienes sobre abogados, pero yo en este caso con banqueros. No puedo estar más de acuerdo con lo de PCI DSS. Cuando nosotros firmamos el papel de cumplimiento y lo cumplimos, hicimos un esfuerzo grandísimo en cumplirlo, me di cuenta de que la mayoría de las empresas que dicen que lo cumplen, no lo cumplen. Y han firmado el papel porque si tienes menos de un número de transacciones anual, lo único que te pide PCI es lo que se llama un autoauditoría, que el que tú dices y tú mismo dices que tú cumples la PCI. Un poco ridículo. Y por eso todos los negocios a partir de un tamaño para abajo lo firman por la presión del banco. Da igual, tú mándamelo firmado, total, como tú eres el que lo estás diciendo. Esto a partir de un tamaño ya tienes que tener un auditor y ya es más complicado. Pero para los grandes, los pequeños es un agujero y un coladero. ¿Y por qué? Porque es una norma que tiene puntos totalmente absurdos y que hacen que operativamente sea casi imposible de cumplir. Por lo que dices tú, otros marcos legales son frameworks mucho más globales y que implican una visión mucho más global de negocio y más que las tarjetas, los datos personales, la formación y el reciclaje, los procedimientos. Nosotros a nivel de Mirai contratamos una consultora para pasar la auditoría porque no éramos expertos y vimos el valor en hacerlo. Yo creo que para este tema acompañaros de alguien profesional y alguien que os lleve de la mano y os evite cometer los errores que ha cometido tanta gente. Y entiendo que esta normativa es una más y es muy compleja, como la ISO, como la Q de calidad, como todas las que hemos pasado en el pasado. ¿De acuerdo? Joder, macho, para arriba. Bueno, simplemente quería hacer un comentario, porque tal y como terminas la intervención diciendo que la seguridad informática es cara, desde el punto de vista como profesionales de la seguridad informática, puntualizar que es mucho más caro las consecuencias de no llevar a cabo un protocolo de seguridad o tomar las medidas necesarias para estar protegido. Y de nuevo, estoy totalmente de acuerdo. Caro es una palabra muy relativa. ¿Caro en función de qué? En función de la consecuencia, es baratísimo. En función comparando con que no te pase nada, que es como muchas veces lo vemos los empresarios, es caro. Porque, joder, no me va a pasar nada y he invertido 100.000 euros, por ejemplo. Por tanto, caro es un adjetivo muy relativo, pero es muy barato si te va a ocurrir algo. Muy barato. De hecho, puedes salvar tu negocio, me atrevería a decir. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo tenía una duda, por ejemplo, para David o para el Challenge Manager, si nos puede explicar un poquito. Aquí se habla de que la seguridad realmente es imposible, ¿vale?
Aquí al ponente le dijeron pues, que le han clonado la tarjeta y al final él tiene que responder de esa clonación, ir a una comisaría, poner una denuncia. O si una entidad, un hostelero, pues le han ocurrido algo dentro de su establecimiento, él pone la denuncia. Pero me ha suscitado la curiosidad de que tenéis sistemas de detección, controláis pues, un poquito qué cosas raras ocurren y mi pregunta va enfocada en ese sentido. Es decir, tenéis esos sistemas, tenéis esa información, se puede explotar, hacer una minería de datos, sacar esa información, la compartís con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ponéis un tope, porque ahí realmente hay que pensar que si no hubiera gente detrás o si se pudieran conseguir detener a todas esas personas, no habría tanto fraude. Es decir, no les supondría un beneficio económico porque podrían ser detectados. Esa información se comparte, hay unos protocolos específicos que vosotros utilizáis, algunas pasarelas en las que esa información se comparta. Gracias. De hecho, estamos trabajando precisamente para poder compartir con más. Ahora mismo tenemos un clúster de turismo en Baleares, que es donde nos movemos nosotros, y ya hemos empezado a hablar de compartir esta información para el bien de todos, pero yo, de hecho, ayer estuve hablando con el equipo de Chema, su compañero, con Pablo, y estuvimos hablando de eso, de unificar esa información con más, no solo el sector turismo, sino con más sectores, para intentar eso, ayudarnos entre todos, porque al fin y al cabo gastamos un dinero y un esfuerzo importante solo para nosotros, pero en realidad puede ayudar a mucha más gente, porque os aseguro que el que aprueba en la nuestra y ve que no puede, luego se va a la siguiente y en alguna va a caer. Entonces, oye, si lo podemos parar, como tú dices, ¿no? Y compartir esa información, sí, estamos trabajando en eso, todavía no es a nivel global, pero sí que vamos a intentar que eso llegue. Referente a lo de guardar datos y tal, todo el tema de PCI y las normativas que hay, que quede claro que no prohíbe que almacenes información. Tú puedes guardar información. Podéis guardar el comportamiento de vuestros usuarios. Podéis guardar, incluso si tienen que comer ciertas comidas o son alérgicos y tal. Todo eso se puede guardar. Otra cosa es el nivel de seguridad que requiere ese dato. Es decir, si vas a guardar datos muy sensibles, evidentemente tu nivel de seguridad tiene que ser el más alto. Nosotros lo que hacemos es ponemos todo el esfuerzo para tener los sistemas de seguridad al máximo posible. Y evidentemente, bueno, como comprenderás, no guardamos datos en claro, ni siquiera nuestro administrador de base de datos puede leer información de esa base de datos porque está todo cifrado, bueno, tokenizado, etcétera, etcétera. Pero es eso, sí se puede almacenar, sí se puede utilizar la información, pero el nivel de seguridad es más alto, por lo tanto es más costoso. Como nosotros hemos hecho ese esfuerzo, lo que decimos es el que no pueda o no tenga, o no es su trabajo, es decir, como decían antes, ¿no? Oye, los hoteleros son muy buenos haciendo lo suyo, es evidente, no hace falta que no se pone en duda, pero no es su target, no es su trabajo. Entonces, oye, en vez de dedicarle esfuerzo a eso, nosotros ya lo hemos hecho por ti, vamos a hablar, y por eso hemos hecho esto que hacemos de Bluekiri. Bueno, pues no veo ninguna mano, ni arriba tampoco. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros y esperemos que... ¿Quieres preguntar algo más? Pues estás cerca, por lo menos. Bueno, yo quiero decir que me siento contento que haya un Congreso Nacional de Ciberseguridad y que no parta del mundo informático, sino del mundo de la hostelería. Creo que muchos colegas de aquí informáticos sabemos cuando el hotelero le dice, tú hablas un idioma que yo no entiendo. No, explícate un poco mejor. Es decir, veo que este paso es un paso importante para todos, sea para el cliente, sea para el hotelero, sea para las empresas informáticas. Y de veras que según mi óptica, y creo que la de todos, es un gran paso que se haya empezado por aquí y que comencemos a caminar hacia adelante. El ser humano es considero que es sin ofender a nadie, un animal de costumbre, ¿no? Hemos empezado en la hostelería desde el papel con el lápiz, nos dimos cuenta que teníamos un sistema operativo sobre MS2, luego que el teclado, apareció el ratón, no sabía que el ordenador tenía un ratón. Son comentarios de recepcionista, ¿no? Y hemos ido evolucionando. Obviamente, como todo en la vida, la economía cambia y todos los sistemas cambian y tenemos que irnos adaptando, si no, el mercado nos absorbe. Gracias. Muchas gracias.
bueno, ahora ya sí, estamos pasados de hora además creo, así que muchísimas gracias de verdad, ha sido un placer y hemos intentado dar un enfoque práctico y quizá demasiado cercano, pero era lo que sabíamos, no hay nadie súper técnico aquí, lenguaje cercano y esperemos haberlo conseguido. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Pablo por moderar esta mesa redonda, ha sido muy interesante.